Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar acerca de las vacunas anti-COVID. ¿Cuándo, cuántas llegarán al país en los próximos días y meses? Y de ello vamos a hablar con el viceministro, el doctor Julio Rolón. El segundo bloque vamos a hablar de economía, acerca de las perspectivas económicas para el 2021. Y nos van a acompañar la viceministra de Economía, Carmen Marín, y el doctor Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del Banco Central del Paraguay. Y el último bloque vamos a hablar con el director de aduanas, Julio Fernández, acerca de todo esto que pasó en Europa, el decomiso de más de 23 toneladas de cocaína en contenedores provenientes de Paraguay. Probablemente esté acompañado del señor Edgar Villalba, coordinador de control no intrusivo de la Dirección Nacional de Aduanas. Y antes de ir a una breve pausa para comenzar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Lo representa y distribuye en nuestro país Café Par Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Ya estamos en contacto vía Zoom con el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón. Doctor Rolón, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, viceministro, ¿cuándo vamos a tener la vacuna para que usted, yo y mucha gente se tranquilice y se pueda inmunizar también? Bueno, el doctor Julio Mazzoleni está intensamente hablando con los responsables tanto de COVAX como también con el gobierno ruso y por supuesto con todas las otras alternativas que se presentan. Y Dios permita que esta semana tengamos una respuesta al respecto de manera tal a que él pueda comunicar eso a la ciudadanía y tener un horizonte mucho más claro porque entendemos perfectamente que hay demasiada ansiedad. Hay una expectativa enorme y nosotros desde el punto de vista sanitario también entendemos que es una herramienta fundamental para el combate al coronavirus. Entonces todos estamos expectantes sobre el hecho de que el propio ministro, el doctor Julio Mazzoleni, se está encargando personalmente de todas las negociaciones. Ujú. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó con la de COVAX? Porque hace tiempo que se habla de que van a llegar las vacunas, se habló de 300.000 y bueno, generó toda una expectativa, se anunció desde la propia OMS y el representante que el 23 de febrero iban a dar a conocer un cronograma de fechas donde estarían llegando esas primeras 350.000 dosis y sin embargo, silencio absoluto hasta este momento. ¿Qué pasó con el sistema COVAX? ¿Están tan ocupados, tienen otros problemas que no están cumpliendo con Paraguay? Bueno, en realidad el sistema COVAX está vigente. El sistema COVAX nos va a permitir adquirir un número importante de vacunas y nosotros esperamos que mañana podamos tener una respuesta, si es posible, entendiendo que el sistema COVAX no solamente cubre a países de Latinoamérica, sino de todo el mundo y tiene también dentro de su cronograma iniciar con países de extremadamente situación de pobreza. Entonces, habrán escuchado que Uganda es uno de ellos, por ejemplo, que aparentemente ya recibió un pequeño lote y a partir del cronograma que ellos tienen con una prioridad que pasa por empezar por aquellos países en donde realmente la necesidad es gigantesca, si bien todos los países hoy necesitan, nosotros por supuesto estamos esperando, Carlos, y probablemente mañana el señor ministro va a tener también novedades al respecto. Es decir, COVAX sigue vigente, nosotros estamos expectantes y las conversaciones que se tienen son de que ellos van a cumplir porque oficialmente es el mecanismo a través del cual Paraguay firmó un acuerdo en agosto del año Exacto. pasado y para lo cual desembolsó 7 millones de dólares, quedando un remanente aproximadamente de 45 a 50 para completar la partida programada con ellos, que es, para recordar, de 4.200.000 vacunas o Eh, dosis. ¿Esas son para 2.100.000 personas o son para 4 Así millones, mismo. son para 2 millones de personas? Cuando decimos el total de dosis, siempre hay que dividir por Por dos, dos, ¿sí? Para entender perfecto. un poco. Si decimos 4 millones de dosis, son para 2 millones de personas. Ahora, ¿y qué explicación le dan?
desde el señor Escoto, ¿qué explicación le dan por qué la demora la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana va a haber novedades y nunca existen, nunca llegan esas novedades, viceministro, y después ustedes son los cuestionados? Bueno, la respuesta que nosotros recibimos es la que ellos también reciben, que es que están planificando y sobre todo están tratando de negociar la cantidad de dosis, porque aparentemente lo que quieren es asegurar una Se buena cortó cantidad, tu audio, viceministro. porque si no alcanzan un mínimo, entonces es como que están peleando a ese nivel, ¿verdad? Porque tampoco nosotros esperamos que COVAX nos llene de pequeños lotes durante un lapso prolongado y esos lotes finalmente terminan siendo inferiores a nuestra necesidad. Entonces, para que eso no ocurra es que ellos están en permanente negociación y la Ujú. Porque habíamos hablado nosotros con el doctor Escoto y él había aclarado que, para que alcance a todos los países. claro, el doctor Escoto había hablado con nosotros acá en el canal y en la radio también, y él hablaba que durante todo el año iban a llegar los lotes comprometidos para Paraguay, es decir, las 4.200.000 dosis de vacuna y eso hasta fin de año. ¿Va a ser suficiente? ¿Es conveniente eso o hay posibilidades de apurar la llegada de más vacunas? Nosotros estamos sujetos a la disponibilidad de COVAX en base a las compras que ellos decidieron hacer, teniendo en cuenta también que dentro del portafolio de este mecanismo no solamente está la vacuna AstraZeneca, también están otras. Entonces ellos seguramente para mantener ese volumen comprometido irán comprando de una u otra marca si es que una de ellas no es capaz de proveerle el total de lo que necesitamos, entendiendo que para nosotros lo importante es recibir el total y lo ideal sería completar la campaña de vacunación este año. Paralelamente lo que se hace es tratar de conseguir por el mecanismo de negociación directa una cantidad importante que sirva de complemento para el inicio y eso también obviamente servir de base para más adelante culminar con la campaña. Ujú. Recordemos que nosotros hemos empezado ahora esta campaña con vacunas provenientes de Rusia, que es el mecanismo alternativo al del COVAX, ¿verdad? Entonces, por eso justamente nosotros recurrimos a más de uno para por lo menos iniciar la campaña de vacunación en el plazo que nosotros creíamos ideal. Ahora, un empresario uruguayo ayer comentó en la caja negra que ellos disponían de dosis, de 4 millones de dosis de vacuna para Paraguay y que le había comentado al ministro de Salud y no se había llegado a ningún acuerdo y que son las vacunas chinas. ¿Qué pasó con esa vacuna? Efectivamente, hubo un ofrecimiento, fue serio el ofrecimiento, viceministro. Bueno, un poco para hacer historia y entender un poco, esta persona, cuyo nombre es Luis, él ya se había presentado hace meses con una oferta de Sinopharm para participar en el estudio en sí. Después, obviamente eso no continuó porque haciendo un poco de historia, ustedes, o no sé si lo recuerdan, pero Sinopharm suspendió su fase 3 llegado un momento y entonces a partir de ahí como que cayó ese intento de Paraguay inclusive de formar parte de ese estudio. Luego él aparece con una oferta consistente en la posibilidad de traer X cantidad de vacunas para el Paraguay, pero bajo la figura de la intermediación, que es una Ah, figura que en muchos países se está dando, lo cual implica que el gobierno emita un documento a través del cual se compromete a la compra de un volumen determinado y él sería como el gestor de esta operación, para lo cual obviamente Paraguay debería dar su ok. Como nosotros ya dentro de nuestra planificación teníamos el mecanismo COVAX, aparte el acuerdo que se concretó con Rusia y además el señor ministro explorando otras alternativas, en ese momento no creíamos conveniente entrar en este tipo de negociaciones simplemente por el hecho de que teníamos un escenario a futuro favorable para el inicio de la campaña. Lo que no tenemos que permitir que se instale es que aquí una persona puede conseguir 4 millones de dosis y Paraguay solamente 4.000, porque no se trata de eso, se trata de que Sinovac en particular, en primer lugar no le dio la representación a ninguna empresa en el mundo, tratan directamente con gobiernos. ujú. Es su política como la política de todas las industrias que producen la vacuna. En segundo lugar, en Paraguay, ninguna de las personas que nos visitó diciendo que son representantes de vacunas
fue capaz de acreditar ese hecho con un documento firmado, es decir, un contrato de distribución o un contrato de representación, un contrato de fabricación. Es decir, Tampoco este señor. tampoco él, pero él desde el inicio ha dicho de que él lo que tenía era una vinculación con una empresa en Uruguay que era la que aparentemente tenía las conexiones en China. O sea, desde el punto de vista de lo que dijo, siempre fue, digamos, transparente en ese sentido y también ha dicho siempre que él tenía la posibilidad de intermediar y de gestionar un lote para Paraguay. O sea, no es que estas 4 millones están reservadas con el rótulo Paraguay. Si es por eso, nosotros tendríamos que tener aproximadamente 40 millones de dosis reservadas a Paraguay, porque si contamos la cantidad de personas que vinieron a decirnos, son más de 20 las que se ofrecieron para intermediar, porque lastimosamente en el mundo, como te digo, ninguna empresa le ha dado representación oficial a ninguna. Entonces, esa es la situación. Yo conversé con él esta mañana, se fue al viceministerio, estuvimos hablando, y por supuesto él se ratifica en el hecho de que tiene esa posibilidad de traer, pero que obviamente el Paraguay debe realizar las gestiones, ya sea a través de él como intermediario o directamente con Sinovac China, que es lo que se está explorando ahora, teniendo en cuenta que el ministro, doctor Julio Mazzoleni, desde el principio y todo el equipo, también ha visto a las vacunas chinas como una posibilidad. Pero en ese momento era a través de un mecanismo indirecto que era entrar en contacto con Brasil, que logró la transferencia de Exacto. tecnología y como Brasil tiene su producción para su mercado interno, obviamente uno debería estar en alerta en el sentido de que mejor prever que después lamentarse. Entonces, además de la posibilidad de tener la vacuna china a través de Brasil, igual proceder a contactos directos con China, que es lo que probablemente llega a ocurrir, y para eso el ministro doctor Julio Mazzoleni está intensamente Ahora, negociando. ahora, ministro, quiere decir que ahora se va a negociar directamente entre países y no a través de este señor Luis. Es decir, que el doctor Julio Mazzoleni lo que va a hacer es buscar la vía, porque hay que entender también que no existen vínculos diplomáticos Exacto. con China continental. Entonces, todos esos detalles son muy importantes. Hay que entender que cada acción requiere un marco jurídico que no solamente proteja al que está gestionando, sino a todo el gobierno. Y además tenemos que tener la garantía de que todo ese proceso administrativo se ejecute en el marco jurídico correspondiente para poder después reclamar si fuera necesario, porque uno no puede ir nomás como al mercado a comprar una hierba y traer y después que la hierba se pudra o no y después no tenemos que reclamar. Claro. Se trata de millones de dólares del Estado, si bien la salud es lo más importante. Y aquí yo quiero resaltar algo. Nosotros siempre, en primer lugar, ponemos la necesidad de proteger la salud de la gente. Y para ello vamos a recurrir a los mecanismos que sean necesarios. Nosotros desde el principio hemos confiado en el mecanismo COVAX, seguimos confiando. Desde el inicio, el ministro ha mantenido estrechas relaciones y conversaciones con Rusia y la consecuencia es el hecho de que hayamos empezado la campaña con la primera partida de Rusia y también visualizando la posibilidad de dificultades en el camino es que él se anticipó y hace varios días él solicita ya a través de, obviamente, el Ejecutivo, es decir, la Cancillería, la posibilidad de explorar ese camino que nos permita entrar directamente en contacto con China continental, porque, repito, es muy importante guardar todas las formas, es decir, el aspecto jurídico es fundamental, porque quien va a firmar va a ser el ministro y por supuesto esa es una responsabilidad gigante. Sí, definitivamente. Pero hoy, 24 de febrero, todavía no hay un cronograma de llegada, un cronograma preciso de llegadas de vacunas ni rusas, ni del sistema COVAX y tampoco de otra más que podría ser esta China. Hoy usted no llegó a ningún acuerdo con este señor Luis, ¿verdad? Para la provisión de 500.000 dosis por lo menos. Bueno, en relación al cronograma, probablemente entre mañana y pasado el ministro se va a encargar de comunicar oficialmente de acuerdo a lo que vayamos recibiendo como información. Y en relación con el señor Luis, nosotros hemos tenido una conversación y ha quedado latente la posibilidad, teniendo en cuenta que yo le he comunicado que será el propio gobierno el que se encargue de explorar las posibilidades, a lo cual él respondió que su intención siempre nomás luego fue ofrecer una posibilidad y que él no tiene ninguna
visión comercial, más allá de lo que significa obviamente una intermediación en el marco del comercio internacional, pero agradeció la oportunidad de poder dialogar y reiterar que él, como posibilidad y como alternativa, queda latente ante la necesidad que se pudiera presentar. Ujú. ¿Y el sector privado podría colaborar y también traer esas vacunas o por el momento el sector privado no puede traer las vacunas, viceministro? Bueno, gracias por preguntar realmente porque genera mucha confusión. El sector privado, Carlos, desde el principio tuvo el apoyo y sigue teniendo y va a seguir teniendo el apoyo del Ministerio de Salud Pública y ha sido el propio ministro, el doctor Julio Mazzoleni, en conversación con los empresarios, quien ha puesto sobre la mesa las posibilidades y sobre todo el mecanismo facilitador. Eso se va a traducir en la emisión de una resolución a través de la cual se va a poder registrar en carácter de emergencia cualquier producto farmacéutico o un biológico ligado al COVID-19. Nosotros, si no es mañana, pasado mañana, vamos a firmar esa resolución que tiene los criterios para el registro en carácter de emergencia, que no es lo mismo que un permiso en carácter de emergencia, Ujú. porque hoy todas las vacunas en todos los países tienen permisos de emergencia, pero esos permisos de emergencia son para los gobiernos, no son para comercializar. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar la situación actual a lo que estamos viviendo para que las empresas puedan invertir, porque van a hacer grandes inversiones, de manera que ellos también puedan tener la garantía de que pueden traer sus productos sin ningún problema y que nosotros le vamos a abrir las puertas, porque así lo hemos remarcado desde el principio. ¿Y en qué consiste básicamente este borrador de resolución? Fundamentalmente tiene dos detalles. Uno, que todas las vacunas que quieran traer tienen que tener la aprobación de alguna organización como la FDA, Ujú. EMA, AMAD, Anvisa de Brasil, etcétera, etcétera. Tiene que tener el original, o sea, autenticación de documentos originales, ¿sí? Y por otro lado, un detalle muy importante, que es que tienen que tener también copia autenticada del contrato de representación o de distribución o de fabricación. Es decir, si tienen todos los documentos, a esos dos detalles importantes se le suman cuestiones técnicas como la cadena de producción, las Claro. moléculas, etcétera, etcétera, un montón de detalles, ¿verdad? Que normalmente las empresas saben que tienen que presentar a la hora de registrar. Lo único aquí diferente va a ser que vamos a permitir que los permisos de emergencia otorgados por organismos internacionales en otros países sirva, a lo cual habrá que agregar, obviamente, ese contrato, una copia autenticada del contrato de representación, distribución o fabricación. ¿Verdad? Que ninguna empresa hoy en Paraguay tiene. Sabemos que hay empresas que están buscando obtener esos documentos para registrar, pero ninguna de ellas tiene. Cuando las tengan, sin ningún problema van a poder registrar y van a poder vender al sector privado sin ningún problema. Ujú. Y esa historia de que nosotros no le vamos a dejar vender, bueno, obviamente que si ellos, por una cuestión de una burocracia en el sector privado mucho más rápida, logran traer la vacuna antes, lo hemos dicho siempre, le vamos a comprar, no es que la vamos a secuestrar y nosotros vamos a Claro. distribuir. No, se va a comprar a un precio razonable, pero va a ser el gobierno el que va a disponer de esa vacuna para continuar con la campaña de vacunación en tanto y en cuanto no podamos recibir lotes suficientes. Una vez que tengamos, seguramente ellos van a poder iniciar sus ventas al sector privado. Pero quiero aclarar que no va a ser un mecanismo de secuestro de toda la mercadería que ellos tengan, ni mucho menos. Y tampoco le vamos a decir, ¿sabes qué? Está bien, vos compraste por 20, nosotros te vamos a pagar 5. No, vamos Entiendo. a respetar Claro. porque es muy importante entender que el marco constitucional también a ellos les da la garantía del libre mercado y de fijar los precios, obviamente regulados por el Ministerio de Salud Pública a través de Dinamisa. Es decir, todo lo que vamos a hacer en ese escenario hipotético de que ellos traigan primero, lo vamos a hacer en el absoluto respeto de los derechos de todas las personas, pero fundamentalmente pensando en la gente y la protección de la salud. Viceministro, agradeciendo la gentileza de estar compartiendo con nosotros el programa. Inglaterra anunció que el 21 de junio abren todas las fronteras, ya no va a haber restricciones en Inglaterra. ¿Cuándo Paraguay podría hacer lo mismo, así como están las cosas en Paraguay? Y bueno, esa es una medida que Inglaterra prevé tomar teniendo en cuenta su ritmo de vacunación, ¿verdad? Exacto. Nosotros dependeríamos también un poco de eso y todos los países dependerían de eso fundamentalmente, porque acá lo que estamos esperando es que el nivel de vacunación en las poblaciones de todos los países alcance un número suficiente para poder hacer lo que Inglaterra está anunciando que va a hacer. Es decir, hoy no te puedo decir cuándo,
Cuando tengamos ese horizonte más claro desde el punto de vista de que cuándo nos van a ir trayendo y en qué cantidad, ahí podremos seguramente dibujar un futuro en cuanto a la apertura de las fronteras. Perfecto. Doctor Rolón, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias. A las órdenes siempre, un abrazo. El doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, dando explicaciones concretas acerca de las vacunas y todos los negocios que implica traer las vacunas a nuestro país. A la vuelta de la pausa hablaremos de la economía en el 2021. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas por vuelta a clases con los mejores precios del país y sin entrega inicial en notebooks, impresoras, computadores all-in-one, celulares, tablets y mucho más. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Redmi 9C, precio normal 18 cuotas de 201.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, doña Carmen Marín, viceministra de Economía? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Doble Carlos. Un saludo, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Qué tal, don Carlos Fernández Baldovino? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar nuevamente con tu programa, mucho gusto estar con Carmen acá, la primera vez que compartimos el set. Bueno, te digo que cuando le dije a la gente de Hacienda que iba a estar vos, toditos dijeron, se va a ir Carmen Marín, no hay nada que hacer. Así que... Te va a ser fácil. Así que sí, así que ya te advierto. Bueno, desde el gobierno, ¿cuáles son las perspectivas para el 2021? Si no hay vacunación masiva, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo quiero responderte esa pregunta, Carlos, de dos maneras, ¿verdad? Primero, respecto a la vacunación, si bien es cierto, nosotros estamos iniciando un proceso de vacunación, hay que también mirar un poco el contexto mundial del proceso de vacunación. En primer lugar, hay una demanda que es muy superior a la oferta de vacunas. Eso va a hacer también que a nivel mundial la población se vaya vacunando de manera gradual y eso, por supuesto, afecta también a países más pequeños como el caso de Paraguay, ¿verdad? De hecho, de toda la producción mundial, podríamos decir que en un 70% de los países de ingresos más altos ya han comprado esas vacunas. Entonces, el resto sí está distribuido ya entre países más pequeños. Claro, esta es una carrera mundial. Eso va a ser, y Paraguay no es ajeno a esa situación. Eso por un lado. Ahora, con respecto a las expectativas que estamos viendo para la actividad económica, arrancamos un muy buen mes desde el punto de vista de la recaudación tributaria. El mes de enero vino muy bien. En términos de recaudación, por ejemplo, de IVA, estamos teniendo ya más de 7 meses aproximadamente de variación interanual positiva. Eso también dice mucho de la situación del consumo, pero siempre teniendo en cuenta también de que todo va a depender del proceso de la reactivación, pero fundamentalmente también de las condiciones epidemiológicas, ¿verdad? Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que venimos de 2 años muy malos, 2 años muy desafiantes. En el año 2019 la actividad económica tenía una caída del 0,4%. En el año 2020 también tuvimos una caída. Si bien es cierto, Paraguay se encuentra entre los países de menor caída en la región, también tuvimos un impacto importante. Y eso también tiene unas consecuencias muy fuertes en las cuentas fiscales, ¿verdad? En el año 2019, si uno mira las estimaciones de recaudación tributaria, la caída estuvo más o menos en torno a 270 millones de dólares versus lo estimado de recaudación tributaria. En el año, si hacemos ese mismo análisis en el año 2020, también podemos ver una caída muy importante de la recaudación tributaria, más o menos 400 millones de dólares. Entonces, con esa situación estamos arrancando el año 2021 y por supuesto también tiene un impacto en las cuentas fiscales. Pero si uno mira los indicadores de corto plazo, yo creo que la actividad económica está avanzando en un proceso de recuperación importante.
Coincido en muchas de las cosas. Yo estoy moderadamente optimista para este año. Depende de las vacunas. Yo dije, o sea, siempre digo de que no es la política fiscal, no es la política monetaria, es la política de vacunación la que va a determinar el éxito de este año. Así que dependemos realmente de eso, hay que poner todo el esfuerzo ahí. Yo creo que esa es la mejor medida de reactivación que vamos a tener. Pero te quiero dar un poco un contexto un Sí. poco más amplio. Y básicamente voy a repetir lo que dice el Banco Central en su último comunicado de política monetaria. Las condiciones afuera están mucho mejor de lo que era anteriormente. Incluso el Fondo Monetario sube su perspectiva de crecimiento mundial en el mes de enero con respecto a lo que es octubre. Y los indicadores de corto plazo muestran de que Y está certifican que bien. efectivamente eso Sí, está viene ocurriendo. mejor, viene mejor. Entonces tenés básicamente un contexto global mejor. Tenemos algunos desprolijidades acá en la región cerquita, pero bueno, a nivel global estamos mejor. La soja, el precio subió 60%, pero 60% no es subió 60%. El golpe que nos pegamos en el 2015 fue de una caída de 40%, pero acá subió 60% en un periodo corto muy tiempo. Entonces, están las condiciones como para que Paraguay realmente arranque. Y estamos arrancando, ¿cierto? De una base, como siempre destaca el gobierno, una base bastante más alta de lo que se esperaba anteriormente, ¿verdad? Se esperaba una contracción de 5 para algunos multilaterales, se tuvo 0,5. De hecho, casi igual que en el 2019, que fue 0,4 de contracción. Entonces, casi que son 2 años malos, muy cierto, pero básicamente no tan malo como estábamos. Entonces, el punto de partida es un poco más alto y las condiciones mejoraron muy rápido y más por encima de lo esperado. Entonces, hay un moderado optimismo, pero va a depender, te digo, también de la parte sanitaria. Ahí es clave poner todas las fichas en un esfuerzo por lograr la vacuna lo más rápido posible. Yo creo que eso va a ser muy importante. De eso el gobierno es consciente, ¿no? Sí, totalmente. Coincido también con lo que menciona. Efectivamente, la vacuna va a ser, de hecho, la vacuna es un componente central del plan de reactivación económica. Mucho va a depender de eso, ¿verdad? Pero también hay que mirar un poco en contexto, como te mencionaba. Todo va a depender del plan de vacunación y finalmente la gradualidad con la que se pueda implementar y un poco también de las negociaciones que se están dando. Pero por otro lado también yo quisiera complementar un poco de algunos datos de la actividad económica, además de venir de 2 años muy malos o años muy desafiantes, que también es cierto, que no fue tan malo como habíamos estimado inicialmente, por lo menos el 2020. Hay que mirar la estructura de la actividad económica. El sector que más cayó o más impactado por la pandemia fue el sector Sí, servicios en el servicio. año No, servicio de eventos. 2020. Sí. Pero por otro lado también ese es un sector que aglutina el 60% del empleo, es un Así sector mismo. intensivo en mano de obra. Y trasladando eso también hay que tener en cuenta que básicamente el 70% de las mujeres están en el sector servicio. Entonces, esta es un impacto, digamos, tuvo un impacto regresivo, esta crisis tuvo un impacto regresivo, y principalmente en las mujeres y principalmente en los trabajadores del sector servicios. En ese contexto, hablamos siempre de un proceso gradual de recuperación, hablamos del sector servicios, comercios, que van a tener un proceso más gradual, ¿verdad? Precisamente por eso hoy anunciábamos este paquete de medidas especiales para este sector de los trabajadores en frontera, ¿verdad? Donde también, debido a que la frontera está cerrada, hay que implementar medidas de Con apoyo para Argentina. apoyarlos, claro. Te complemento lo que estaba diciendo. Uno En mira realidad parece que ustedes se pusieron de acuerdo, los ¿eh? números. No, Sí, sí, sí. no, pero es que coincido en el análisis que ella hace, la cuestión del mercado laboral. O sea, este fue un golpe heterogéneo en la economía. Hay sectores que no le impactó mucho y de hecho fue el principal motivo por el cual caímos menos, que es el sector agrícola, ¿verdad? Este año parece que también nos va a ayudar mucho. Pero básicamente, si uno mira los números del mercado laboral, en el peor momento de la pandemia, la gente que tenía problemas laborables, ya sea Sí, desempleados, desempleo. subempleados Sí. o que salieron temporalmente del mercado laboral, era casi 20%, 19,9%. Se abre la economía, empieza a mejorar, ahora está en 14% al final del último trimestre del año pasado. 14 es muy alto, todavía no normalizamos porque no todo está normalizado, pero es un avance haber bajado de casi 20 a 14, pero hay sectores que están todavía muy golpeados. Entonces,
Acá pasamos de una política que debería ser macro a una política que debería ser mucho más focalizada en los sectores que todavía siguen siendo golpeados. Primero, que va a ser mucho más barato, y segundo, es lo necesario en este momento y no es tanto de obras públicas grandes para mover toda la ¿Y hay economía en sí, estimación de sino cuántas personas son? y Porque cuando hablamos así, parece... el 14%. Sí, cuando hablamos así de cifras y damos Son porcentajes, 14, 3 millones. vemos que son 500.000 personas, personas sí, que son aproximadamente. 500.000 Sí. 500.000, personas. Pero 14%. La que, un están poco más la de que la están 500.000 pasando personas. mal. Todavía, sí. Pero a ver, Carlos, un poco para complementar, pero también hay que mirar, por ejemplo, los datos del mercado laboral formal. Hay una cantidad importante todavía de trabajadores que están accediendo a ese formato del beneficio de la suspensión de contrato, ¿verdad? IPS va a seguir pagando esos beneficios por lo menos por los primeros meses. Y por otro lado también, si miramos la afectación de las ciudades, de las 16 ciudades de la frontera con Argentina, estamos hablando aproximadamente de 40.000 personas que estarían siendo beneficiarios de esos programas y son todos afectados ¿Y en su por cuánto ingreso por tiempo? esta situación, ¿verdad? Y ahí hay que ver, siempre somos muy claros también desde el Ministerio de Hacienda aclarando eso, porque hay que tener en cuenta de que finalmente la cantidad de beneficiarios va a definir la cantidad de pagos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unos recursos muy limitados, también hay que cuidar la focalización del programa, hay que apuntar, o el programa tiene que estar dirigido a aquellos trabajadores realmente afectados, vulnerables, afectados en sus ingresos. Entonces, en principio hablamos de 40.000 personas, si es que son 40.000 personas podríamos realizarlo por 2 meses, si es que la cantidad es inferior, así como ellos plantean, porque ¿Se podría finalmente extender otro mes más? podría extenderse por lo menos 1 mes o 2 meses más. Bueno, ¿y cómo está la deuda? ¿Cuánto creció la deuda durante estos 2 últimos años? La deuda tuvo un crecimiento explicado plenamente por la situación de la pandemia, está en torno al 34,2% actualmente. Ahí hay que tener en cuenta también que el Ministerio de Hacienda ya presentó un plan de convergencia fiscal. Dentro de nuestro plan la idea es, ¿Cuánto por nos un excedimos lado, en el límite y fiscal? tuvo a ver, en primer lugar, en cuanto a la regla fiscal, hay que tener en cuenta de que la regla dice que el tope del déficit es el 1.5, 1,5% sí. del PIB, y en eso nos excedimos al 6,2, superamos en el 2016, perdón, en el 2020. Son 2 años ya consecutivos que estamos superando el tope por efecto de diversas situaciones. En el 2019 por el choque climático y en el 2020 por efecto de la pandemia. De En el, 1,5 a 6,5. Sí, así mismo, 6,2. de déficit, 6,2. 6,2 de déficit. Ujú. Entonces, por otro lado, en cuanto a la deuda, que eso también claramente hay que financiar el déficit, tiene sus consecuencias. En cuanto a la deuda, si bien es cierto, tuvo un crecimiento importante en el año 2020 por efecto de la pandemia. Dentro del plan fiscal, la idea es complementar, porque sabemos que hay un déficit importante en infraestructura. Entonces, la idea es implementar otras modalidades de financiamiento para poder complementar el financiamiento, ¿verdad? Dentro de nuestro plan fiscal vamos a ir bajando la inversión pública financiada con deuda, ¿verdad? Vamos a ir desacelerando el nivel de crecimiento. En el año pasado la inversión pública estuvo en torno al 3,6% del PIB. La idea es que en este año esté más o menos en el 3 puntos del PIB, esa es nuestra meta. Pero en esa misma línea, para no afectar la inversión, queremos apuntar a otras modalidades de financiamiento. Ahí está la inversión privada, por ejemplo, a las APPs. Sí. También queremos que la Agencia Financiera de Desarrollo tenga un rol más importante en estos temas de inversión, principalmente en el sector inmobiliario. Claro, ahora, ella está actualmente dentro del gobierno, estuviste dentro de un gobierno también como presidente del BCP. Y hay algo que me llama la atención, cómo crece nuestra deuda. Ujú. Y la falta de control hace que no sepamos, en realidad, si estamos gastando correctamente o no. Y les explico en qué me baso. Le habíamos preguntado a la gente de la Dirección de Contrataciones sobre los contratos del Ministerio de Obras Públicas. En cuanto a obras públicas se refiere concretamente a construcciones de caminos, rutas, etcétera, puentes, etcétera. Y hay un porcentaje importante de adendas, de cambios, de modificaciones, y que llegado a fin de año es un volumen importante, más de 40, casi 50 millones de dólares
de aumento entre lo que dice el contrato que tenía que salir la obra y adendas, Sí. Vamos a hacer hora aumento, adicional. sí, acá no, otra vez hay que contratar Sí. porque se hizo mal este trayecto, Sí. etcétera, etcétera. Y eso es en todas las compras públicas y las obras públicas. ¿Hay alguna posibilidad de mejorar el control y evitar esa suma que está muy por encima de los contratos que firman las instituciones del Sí, no, Estado para obras? preocupa Sí. esa, pero creo que el gobierno está ahora tratando de cambiar la ley de contrataciones, ¿verdad? Sí. Justamente para hacer algo mucho más transparente. Pero coincido contigo de que es una preocupación todas las modificaciones. Primero ya empezás con eso de que podés subir hasta un 10% o un 20% más. 20% más. sí, Eso sin hacer 20%. ningún tipo de obra Así nueva. mismo, sí, Y después le dicen, no, pero faltame acá, una Sí. cuadra, pero una cuadra te sale tan caro como 1 kilómetro a veces que tiene. así mismo. Entonces, es cierto, hay que ir mejorando eso porque importa no solo la cantidad de gasto, sino la calidad del gasto. Y de nada te sirve gastar 1.000 millones como se gastó el año pasado si 20% de Sí. eso no está justificado. El verdadero impacto en la economía son de 800 millones nomás. y Estoy por- exagerando, pero Claro, es para pero ilustrar. aparte eso, esto que hizo De- el ministro sí. de Hacienda respecto de lo de Petropar, fue espectacular. Le dijo, no hay plata para lo que vos querés. Carlos, de hecho, dentro del plan de reactivación económica hay una serie de reformas estructurales. Nosotros hablamos de que se viene un año con un crecimiento de más o menos el 4%, eso es lo que estima el Banco Central, pero para sostener ese nivel de crecimiento en el mediano plazo, nosotros necesariamente tenemos que hacer reformas estructurales. Una de ellas es la de compras públicas, ¿verdad? Creo que es una de las más importantes que nosotros vamos a estar presentando también Es en los fundamental. próximos meses, sí, Fundamental. que apunta a la calidad del gasto, ¿verdad? Y hay otras reformas también que vamos a estar implementando en esa misma línea, ¿verdad? Una reforma importante es la de la ley de responsabilidad fiscal también, ¿verdad? Ni que hablar de la necesidad que tiene este país de la creación de una superintendencia de pensiones. Creo que necesitamos un ente regulador de las pensiones en el país. Todas estas reformas forman parte del plan de reactivación económica que una vez que nosotros vayamos terminando también las propuestas internas vamos a estar socializando. Otra reforma, y de hecho lo hablábamos fuera de cámara antes del inicio del programa, la necesidad de formalizar la actividad, la economía. Creo que estos programas sociales que implementamos por efecto de la pandemia nos han dejado una cantidad importante de información que hay que aprovechar. Claro. Entonces, en esa misma línea hay que crear Ahora- regímenes especiales para Ahora, formalizar. perdón, y para los dos, porque los dos son muy inteligentes. Lo que pasó con Engineering, que es un ejemplo nomás, es un ejemplo, por citar un nombre de una empresa, suspendida por 60 meses en Itaipú, donde el Estado paraguayo es dueño del 50%, es decir, el Estado paraguayo le suspendió por 5 años, por 65 años, a Engineering a ser proveedor en Itaipú. Sí. El mismo Estado le contrata para una cantidad impresionante de obras públicas a una empresa que de 2017 está suspendida 5 años. No se entiende. No, Tiene pero- que haber una sola norma legal que impida que una empresa suspendida por una empresa del Estado siga contratando con el Estado que le suspendió por 5 meses. Pero- no sé si se explica. No, tenés toda la razón, pero eso no es nada. El problema es cuando esa persona tiene 5 empresas, le suspende uno y Sí. entra otras 4. Sí. Entonces, eso también hay que También, atacar. totalmente. Volviendo un poco al tema de la reforma, que yo coincido, por eso hablaba moderadamente optimista, porque el moderado es la cuestión de cómo avanzamos en las reformas. Y no quiero entrar mucho en las reformas que tenemos que reformar, pero lo que no tenemos que hacer es deformarnos tampoco en el camino. ¿Y a qué me refiero? Y algunos proyectos de ley que estábamos tan tranquilos porque parece que el Congreso estaba de vacaciones, entonces no habían tantos proyectos de leyes nuevos, pero ahora me encuentro con la sorpresa de que apenas comience se va a tener que subsidiar los salarios de las pymes 50% por parte del Estado. No sé de dónde van a quitar plata, ¿verdad? O sea, son medidas que se implementaron en el medio de la pandemia para que no se despida gente, pero un año después que vos digas el Estado tiene que subsidiar la mitad del salario de las pequeñas y medianas empresas, tiene buena intención a lo mejor. Ahora, ¿cuánto te va a costar eso? Entonces, ¿vamos a avanzar o vamos a retroceder? La misma cosa la cuestión que mencionó Carmen. La
reforma o la instalación de una superintendencia de pensiones, haber ajustado lo mínimo que se puede recibir como pensiones a 75% del salario mínimo sin ningún tipo de cálculo actuarial, no me pareció muy razonable. Puede ser muy razonable desde el punto de vista social, pero vamos a financiarlo de otra manera, no con los fondos de IPS otra vez, porque eso está hecho de manera casi que matemática. Puede pagarte a vos un salario de tanto nomás. Y en ese entonces, creo, estamos hablando con Carmen, era de 33% del salario mínimo. Eso era lo que aguantaba la caja. Y ahora hay que pagar 75% de eso. Alguien lo va a tener que pagar. Y van a ser los otros pensionados que aportan y van a terminar teniendo problemas. Y eso te lleva a grandes problemas macro. Porque el problema en Europa o el problema en Brasil es cuando funden su fondo de pensiones, básicamente. Entonces yo tengo miedo ya, la caja fiscal bastante desequilibrada, IPS con algunas rasguños en la pared ya, y nosotros seguimos metiendo que IPS tiene que seguir metiendo plata para los pensionados. Sobre la primera iniciativa, entiendo que todavía no se presentó, es una iniciativa, todavía es un anteproyecto de ley. Sí. Vamos a tener que mirar qué implicancias tiene. Realmente la primera pregunta es cómo se va a financiar un subsidio para las MIPYMES, creo que esa es la pregunta principal. Pero por el lado del apoyo que este gobierno plantea para las pymes, es por el lado del financiamiento y por supuesto también la capitalización del Fondo de Garantía de Pymes, que ha demostrado realmente un impacto muy importante en el acceso. Más de 20.000 pymes pudieron acceder al financiamiento en el momento de la pandemia. Capitalizar o fortalecer el capital de FOGAPI creo que va a ser clave. De hecho, tenemos ahí una iniciativa que habíamos enviado a consideración del Congreso. Yo creo que ese tipo de medidas deberíamos de implementar. No querría hablar de un subsidio. Si bien es cierto, tenemos que hablar de apoyar a los sectores más afectados, hay que hablar de programas bien focalizados, ¿verdad? Sobre lo demás de la iniciativa del aumento de la pensión mínima, primero decir de que el IPS es una entidad autónoma, que ellos en el Consejo evalúan las decisiones y los cambios que van a hacer. El Ministerio de Hacienda no analizó esa medida, pero sí, en líneas generales puedo decir de que hoy debería estar el superintendente de pensiones sentado acá, seguramente respondiendo ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y volviendo a lo anterior, me parece que la clave es crear una estructura de regulación del sistema de pensiones. Me parece que Paraguay es uno de los pocos en la región, creo que junto con Argentina, que no tiene un ente regulador del sistema de pensiones. La siguiente y posteriormente la siguiente gran reforma tiene que ser la de cambios o la de por lo menos actualización de los parámetros en el sistema de pensiones, ¿verdad? Y hay un desafío enorme en la caja fiscal. Bueno, lástima que pasa volando el tiempo, pero finalmente, su deseo, ¿cuál es tu deseo para el 2021 económicamente hablando? Si le tuvieras que decir, si ella fuera ministra de Hacienda por un minuto, es viceministra ya. Está cerca. Está cerquita. ¿Qué le dirías, por ejemplo, para el buen manejo económico? Vacuname el 60% de la población. ¿Cuánto antes? Sí. Para este año te dije. Depende de la fabricación a nivel mundial, vamos a hacer todo lo posible. Toda la fuente de financiamiento está a disposición del Ministerio de Salud. Estamos trabajando con ellos coordinadamente con este gran desafío que va a ser la vacunación. Pero así dependemos de las vacunas. Así mismo. Por Así eso yo hablé, mismo. no es la política fiscal, no es la política monetaria en el 2021. Es la una política prioridad. de vacunación. Sí, totalmente. Es una prioridad para nosotros. Todos los recursos que sean necesarios, nosotros vamos a priorizar para apoyar al Ministerio de Salud. Bien, viceministra, gracias por venir. Un gusto, Carlos. Carly, muchas gracias por venir también. Gracias por la invitación. Muy instructivo y espero que no teman estar siempre, pero con una condición, no trancen podemos antes de hablar entrar. antes. No se pongan de acuerdo antes. Menos mal tenemos mascarilla, no se ve nuestra cara. Sí, muchas gracias por venir. Dale. A la vuelta de la gusto. pausa, ¿saben de qué vamos a hablar? ¿Qué tenemos? De las 23 toneladas de cocaína que supuestamente salieron de Paraguay con el director de aduanas. Ya volvemos.
Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas por vuelta a clases con los mejores precios del país y sin entrega inicial en notebooks, impresora, computadores all-in-one, celulares, tablets y mucho más. Escucha esta super oferta. Impresora Epson Full Color. Precio normal 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don Julio Fernández, director de aduana? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente días agitados con Días mucha agitados. información y mucho trabajo. Bueno, sí, no pensábamos, esto vino así como anillo al dedo para que sea el programa, ¿no? Tenerlo a usted justo en el día en que se sabe de un decomiso de 23 toneladas de supuesta cocaína que partió de Paraguay. Ah, ¿Cuáles son los datos concretos que tiene del caso? ¿Se contaminó por el camino o la droga efectivamente salió de Paraguay, las 23? Bueno, la verdad es que nosotros estábamos detrás de 16 toneladas. Las 7 adicionales en realidad salieron de Guayaquil con destino a Panamá y de Panamá a Europa. No salieron de No Paraguay. salieron. Las 7 adicionales confirmado. Está confirmado. Eso nos confirmó Bélgica. Y bueno, mañana posiblemente también nos confirmen los alemanes. Lo que ellos, en realidad lo que une las dos cargas es el receptor de la carga, que es el mismo holandés. destinatario. Exacto, la persona de 28 años que, digamos, está vinculada con las dos cargas, las 16 toneladas y las 7. Por eso que los alemanes suman, pero en realidad de Paraguay se sospecha que son 16 toneladas. Ahora, si se contaminó o no, son hipótesis. Nosotros creemos en la posibilidad de que se haya contaminado por el camino porque al menos 8 puertos, por 8 puertos pasó, entre transbordo y recalado. El transbordo sería cambio de embarcación y recalado sería bajar mercadería o alzar otra mercadería. Entonces se pudo haber dado ese fenómeno. 8 puertos. ¿Cuáles fueron los puertos? Montevideo, Buenos Aires, Montevideo, varios de Brasil, Marruecos y finalmente, digamos, los puertos europeos. ¿Y tenía destino final Israel? Bueno, en el BL aparece Alemania. Nosotros tenemos otra investigación adicional que nos hace presumir de que el destino final es Israel y hay un trabajo conjunto ya con gente de Israel también. Se está trabajando digamos, con autoridades de la Receita Federal de Brasil, con gente de Ecuador también, por este caso, con Israel, con Alemania, con Bélgica también. Y un trabajo pasó por Santos? Por Santos también pasó. Por Santos también pasó. Sí. Ajá. Ahora en Santos ahí se escanea toda la carga que parte de Brasil a otros destinos, pero los que están en tránsito no pasan por el escáner. Entonces, bueno, también por eso que hay muchas hipótesis, no podemos todavía, digamos, darle también el beneficio de la duda y, digamos, a la empresa. No podemos decir, bueno, la empresa es la responsable hasta tanto no se compruebe. Pero obviamente ahí nosotros tenemos a 6 empresas, al menos 6 empresas investigadas, 2 de Paraguay, 2 brasileñas y 2 de Israel. ¿Y cuál es la relación que tienen las 6 empresas entre sí? Son clientes vinculados al tema logístico, al tema de importación de insumos. O sea, hay una serie de vinculaciones. Y esta empresa, la empresa paraguaya, parte con pequeñas cargas en el 2014 y todo vía terrestre, y de pronto 2020 sí empieza a tener, digamos, envíos más grandes a Europa, y aparecen algunos clientes nuevos también en Brasil, y después en 2021 creo que ya tenemos 8 o 9, no estoy seguro, 8 o 9 ya despachos en el 2021, apenas comenzamos el 2021, de modo que, digamos, es creciente también su movimiento, pero no significa eso que por eso tengamos que estar sospechando. Ahora sí, otros elementos estamos evaluando. Ahora, esta carga que fue, ¿de cuánto era en total? 16 toneladas. 16 toneladas. Sí, esa es la que, digamos, ¿De qué era? ¿De pintura en principio? Envases y enduido, envases obviamente también vacíos y enduido también en unos casos, y en total 16 toneladas. Es mucho, ¿no? Es mucho. Sí, en realidad el comercio internacional mueve muchísimo. Nosotros estamos hablando de que en Paraguay son 100.000 contenedores que moviliza el país. Entonces es enorme.
Bueno, vamos a aclarar otra vez porque, para que la gente entienda. Entonces, 16 toneladas partieron de Paraguay. Sí, 7 toneladas no tienen nada que ver con Paraguay. nada que ver. Partieron de otro destino, desde Venezuela. Desde Ecuador. Desde Ecuador. Panamá, Ecuador, Panamá, Europa. Nunca estuvieron por Paraguay, ni salieron de Paraguay, As- ni tocaron puerto paraguayo esas 7 toneladas. Así es, así es. Bueno, entonces son solamente 16 las que se decomisaron en Alemania, Las las que salieron de Paraguay. Así mismo, sí. Ah, sí. Bueno, eso sí, porque para que la gente tenga bien en claro, porque si no, entre 23 y 16 ya hay una diferencia. Claro, lo que pasa es que el vínculo es Sí. la persona de 28 de años. 28 que, años. El sí, mismo destinatario. sí, así es. Bueno. Y acá en Paraguay, esa empresa, cuando una empresa como esta empieza a tener operaciones mayores y mayores, ¿despierta algún tipo de atención por parte de la aduana, de los puertos o no? En este caso, obviamente no tenemos antecedentes, entonces sí crece, no tanto tampoco, pero tiene un crecimiento a partir del 2020, pero no es, digamos, exponencial. Entonces, una empresa constituida hace años, exportadora, productora, de modo que nosotros en realidad en Paraguay tratamos de ayudar mucho al sector exportador con el tema de la competitividad. Si nosotros empezamos a tener revisiones exhaustivas de los contenedores, congestionamos todo. Yo creo que te dije en tu radio, solamente en Ciudad del Este con 400 camiones, 3 minutos adicionales por contenedor implica 1.200 minutos, implica 20 horas, implica congestión en Foz y congestión en Ciudad del Este. Que se salva con escáner. Escáner te ayuda, nosotros podemos tener la revisión de 150 escáner por hora, digamos camiones por hora o contenedores por hora, y teniendo en diferentes puertos podemos, digamos, escanear la totalidad. ¿Y por qué no se extienden los escáneres? Y lamentablemente Paraguay se dejó estar en tema de tecnología, en este caso de la aduana. Nosotros tenemos capacidad hoy con los recursos que nos recortaron incluso de comprar un escáner por año. Nosotros necesitamos ahora urgente 10 por lo menos, y para atender los puertos fluviales entre 6 y 7, por donde pasa el 94% de los contenedores, después las fronteras también. Entonces, cada escáner, los más baratos que estamos encontrando ahora cuestan entre 3 millones a 3 millones y medio. Son algunos que se producen con tecnología norteamericana en Brasil. Hay otros que son mucho más caros. Entonces, necesitamos aproximadamente 30 millones de dólares urgente porque obviamente esta información está recorriendo el mundo al ser un récord. Y también tenemos, obviamente, no es suficiente porque tenemos los espacios aéreos totalmente vulnerables también. Hoy nomás se detectan, o sea, se incautan cocaína otra vez en el Chaco. Ahí sí. se demuestra la hipótesis de que una ruta con una importante. avioneta incluida. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, con el ministro Yucio. Para llegar a 16 toneladas, si acá se cargó eso, para llegar a 16 toneladas necesitas como 30, 40 vuelos. Y para eso necesitamos radares, digamos, sería el acopio. Entonces, radares y escáner son fundamentales. Además de tecnología y seguir trabajando como lo estamos haciendo, compartiendo información con otros países. Ahora, le pregunto algo, a ver, don Julio, y a ver si puede responder. No hay radares, no hay escáneres. La aduana no puede comprar de por sí, no puede comprar, y si no compró es porque con su presupuesto propio, y si no se compró anteriormente. La sospecha que surge es porque evidentemente sirve para este tipo de operaciones. Y alguien, evidentemente, o muchas personas están ganando con este tipo de operaciones. Esos intereses pesan más que la imagen país, pesan más que la honestidad, pesan más que muchas otras cosas. Es decir, hay tanto volumen de dinero como para que nadie piense jamás en comprar escáner, por ejemplo, para control. Bueno, pues, como te decía, nosotros tenemos capacidad de comprar uno por año aproximadamente. Entonces requerimos 10 años para estar. Entonces, digamos, ahora necesitamos con urgencia. Nosotros hicimos una prueba con un equipo de funcionarios y instalamos uno de nuestros escáneres en la frontera con Bolivia. Y tenían que pasar como 50 camiones y esperaron. Algo pasó. Algo pasó. En esa semana no ingresó ningún camión. De modo que ¿Quién informó que había escáner ya en la frontera? Obviamente se ve, ¿verdad? Vienen y se ve, están ahí en la ruta. Entonces, es un elemento disuasivo, ayuda
agilizar, también se ahorra costos para el empresario. Nosotros estamos pensando, nos reunimos ya con todos digamos, el gremio de los puertos, de los exportadores e importadores, para, digamos, buscar que compren compre el sector privado. Sí. La ley no les obliga todavía, porque la ley de puertos del 94 y este tema de la seguridad surge con fuerza después de la caída de las Torres Gemelas, entonces todo el mundo empezó a moverse, pero nuestra ley es previa a esa, entonces sí estábamos buscando que cada uno compre. El tema es que tiene que ser en simultáneo, porque el puerto que compre Claro, sí. va a perder clientes. Sí, basta, sí, exactamente. Pero no solamente eso. En la Argentina, los puertos privados, si no tienen escáner, no son habilitados. Así es, así es. Algo así no podíamos... Tendría que ser, solo que en este momento de pandemia, por el momento de que nos estamos recuperando económicamente, parar 2, 3 puertos que movilizan la economía del país va a generar también una serie de protestas. Porque ¿Por qué debería parar? A ver, si la gente es honesta y nos está enviando mercadería de contrabando o drogas, no debería haber ningún problema. No, yo digo, si es que le obligamos a comprar y no tienen la Sí. capacidad de comprar, porque hay algunos puertos grandes Sí. que sí lo pueden hacer, otros tienen que, digamos, Y no se buscar. puede poner plazos. Estamos pensando justamente en la reunión que tuvimos con el ministro Yucio y la ministra de la Senat, pensamos en un plazo máximo de 2 años. Ya es mucho, Sí. pero máximo para que vayan acomodándose cada uno, pero vamos a tener que poner plazo. O la otra opción es, yo hoy pedí socorro también a algunas autoridades para que veamos la posibilidad de comprar nosotros y recuperar costos también, porque esta cuestión de la gradualidad nos puede pegar muy fuerte, considerando que ahora los países vecinos están muy presionados también porque hay muchos controles, entonces por eso están también intentando migrar hacia un país más vulnerable como Paraguay. Entonces no podemos ser tan graduales, tenemos que hacer algo mucho más rápido. Bueno, teniendo en cuenta que las empresas saben que no hay controles suficientes, ¿se aprovecha para el contrabando? Bueno, los escáneres en realidad, si hablamos de eso, en el mundo de los 500 millones de contenedores, 2% nada más se controlan así exhaustivamente con revisión física. Con trabajo de inteligencia y con análisis de riesgo, si bien es cierto, no hay un control exhaustivo, un control que demuestre que, digamos, saliendo ya de zona primaria, si logramos incautar, golpea muy fuerte, porque el contrabando implica una sanción pecuniaria del doble del valor de la mercadería. Y ya tuvimos casos, principalmente en el tema de electrónica, y en el caso ahora que podemos hablar también el caso de Imedic, digamos, cuando es contrabando, y si tu mercadería cuesta $2 millones y tenía que haber pagado un porcentaje de, no sé, si es régimen de turismo, un 4%, terminas pagando, en vez de $1 millón, pagas $2 millones. Entonces, el golpe es muy fuerte. Entonces, el riesgo, por ese lado, la gente tiene mucho más cuidado. Y en el tema, por ejemplo, de la electrónica, en este momento hay una alta formalización. En otros sectores que están vinculados con el comercio intrazona, es más difícil porque tenemos fronteras muy vulnerables también, ríos muy extensos. Sí. Y los precios que son realmente muy competitivos en los países vecinos por los desórdenes macroeconómicos, principalmente de los países vecinos, ¿verdad? Inflación alta, devaluación más rápida y precios mucho más competitivos por ende, ¿verdad? Y el tema IMEDIC, finalmente, ¿hay alguna resolución? Sí. Para ustedes es contrabando, definitivamente. Bueno, hay varios casos. El primer caso ya habíamos declarado contrabando cuando hablamos de los insumos que vinieron de la India y la China, ingresaron como brasileros. Eso fue condenado. O sea, eso se condenó en la administración, digamos, tal juez natural, el juez de primera instancia, lo declaró contrabando. Nosotros confirmamos, ellos apelaron obviamente, confirmamos, y ahí la multa fue de cerca de $5.400 millones aproximadamente. El segundo caso que tiene que ver... la multa? Ellos están judicializando, esto va a la justicia ordinaria. Y la multa que tiene que pagar es de 5... Sí, el primer caso, 5.400 y algo millones de guaraníes. De guaraníes. Sí. En el caso del segundo caso, que tiene que ver con las camas que ingresaron sin la documentación inicialmente de Inavisa, ahí después de hacer un análisis también, una auditoría integral, nosotros detectamos que también nos engañaron con el flete, declararon $1 millón aproximadamente y en realidad era 2 millones, eso reduce el valor imponible, sí. Entonces ahí hubo también una sanción por esa infracción. Y ahora, digamos, la administración de Petirosi, que es en la que se incautó, se produjo digamos, este hecho,
declaró defraudación. Nosotros ya apeló la empresa, la empresa, digamos, todas las empresas vinculadas apelaron, incluyendo digamos, los despachantes. También apeló representación fiscal, que es parte de aduana. No Sí. tiene nada que ver con el Ministerio Público, se puede Sí, sí. confundir con eso. Sino una dirección que es de aduana. Exacto. Bueno, y bueno, en base a esa apelación nosotros hicimos lugar a la apelación y ahora hemos declarado contrabando. Entonces, voy a ver si tengo acá los montos. Obviamente, con eso, la multa es... recapitulando, el Sí. primer caso fue de 5.458 millones de guaraníes por contrabando. El segundo caso, se confirmó la defraudación del tema del flete, la multa es de 2.180 millones. Y por contrabando, las camas se suman 3.636 millones de guaraníes Son más. 10.000, casi 10.000 millones. 11.275 millones de guaraníes es la multa total. Casi 2 considerando- millones de dólares. Casi 2 millones de Casi dólares. 2 millones de Y dólares. también considerando que hubo reincidencia de parte de la empresa, nosotros estamos también dándole una sanción administrativa. Le suspendemos a la empresa y a las personas vinculadas por lo menos por un año para que operen en el comercio ¿Y exterior. qué pasa con las otras empresas que tienen los mismos dueños? Bueno, tenemos caso 3, caso 4 y caso 5, ¿verdad? Que todavía está en proceso. Entonces, veremos qué pasa con eso. Si la reincidencia es otra vez reincidencia, obviamente la Porque sanción... las empresas no son las que contrabandean, son los dueños de las empresas. Por eso la sanción apunta a la empresa y las Y personas, las personas, vinculadas. claro. Entonces, inicialmente es una suspensión de un año para operar en el comercio exterior, digamos a nivel de Con cualquiera de las empresas. Así es. Y viene después el segundo, vamos a ver qué pasa con el caso 3, que es la empresa de, digamos, Eurotech, que tiene que ver con los trajes médicos, mascarillas. Las mascarillas. Y el caso 4 también con trajes médicos, bolsas mortuorias, mascarillas. Y hay un caso 5 que tiene que ver también con supuestas inconsistencias en la declaración con relación al origen y a las documentaciones Pero comerciales. hay algo que trae normalmente, ilegalmente, IMEDIC o alguna de las empresas de los Ferreira, entonces. Bueno, operaron durante muchos años, ¿verdad? Entonces... Sin control. La verdad es que no tengo tantos detalles del No pasado. se puede investigar más atrás. Es lo que hicimos. Básicamente el tema de los insumos médicos que vinieron de la India o China e ingresaron como brasileños, nosotros fuimos hasta el pasado. En realidad, básicamente es más el pasado que el presente. Entonces, una vez que sucede un fenómeno como este, obviamente se abre una ficha de investigación y se ve el comportamiento de la empresa en los últimos 5 años por lo menos, porque es lo que rige en la ley, ¿verdad? Don Julio, ¿y qué pasó con todos los insumos? ¿Qué pasó? ¿Se les entregaron? Le pregunto esto porque ellos están tratando de arreglar y diciendo que van a donar al Ministerio de Educación las mascarillas y las camas, inclusive van a donar también a hospitales. Entiendo ¿Qué pasó? que- ¿Ellos entiendo están en que- poder de esos, de todo lo que trajeron? Entiendo que están, digamos, del momento que rechazó el Ministerio de Salud Pública, obviamente al rechazar le devuelve al propietario, o sea que evidentemente debe estar en su poder. Ajá. Capaz, no estoy seguro si han comercializado o no, dado estos acontecimienque tienen que ver con sanciones, ¿verdad? Y si a usted le preguntaran, ¿es posible que esos mismos insumos que habían sido descubiertos como contrabando, que o eran falsificados con facturas falsificadas o datos falsificados, se donen al Estado para disminuir su pena? ¿Usted estaría de acuerdo que se acepte? Obviamente que no, porque por alguna razón técnica de los especialistas ya han rechazado, ¿verdad? No reúne los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud. Entonces entiendo que no Ahora, es... sí hubo intentos de producción, sí hubo intentos de contrabando. ¿Cómo es que no se incautaron de esas mercaderías? El tema es que hay dos fenómenos en este caso. Cuando uno detecta el contrabando in situ, puede incautar. Ajá. Cuando uno hace una auditoría, un control posterior, y ya no se puede incautar, entonces se evalúa el costo de la mercadería y se multiplica por 2 para la sanción. Para la sanción. Entonces, en este caso, por eso llega, en este caso, sumando los dos casos, estamos ya hablando decía recién, 11.275 millones de guaraníes.
Esa es la situación con Imedic actualmente. Actualmente, sí. Entonces, digamos, eso estaba en proceso. Hoy firmamos hasta la mañana, entiendo que fueron notificados durante el día. Entonces, por eso yo puedo explicarte eso. Lo contrario también me tendría que ver. Sí. Pero sí, yo entiendo que ya están notificados. Ya están notificados. Sí. ¿Y cuánto tiempo es el plazo para que ellos acepten o no? Y bueno, tienen un plazo para apelar seguramente, van a apelar con toda seguridad y después de eso va a ir a la justicia ordinaria, ¿verdad? Porque ya es una segunda instancia donde ya pasó por un proceso. Por un lado, el administrador, digamos, declara una sanción. Nosotros, ante la postura de representación fiscal, coincidimos con representación fiscal. No siempre pasa eso en la aduana. Muchas veces, digamos, no coincidimos con los criterios, pero finalmente la última instancia es la Dirección Nacional. ¿Y cómo están las recaudaciones de aduanas? Y este ¿Mejoraron mes está en un promedio diario relativamente bueno. Hay que recordar que estamos comparándonos con 2020 arrancó con toda la fuerza. Nosotros arrancamos enero y febrero con los récords. Sí, me acuerdo. Y parecía que es un año glorioso hasta que en marzo empieza la pandemia. Entonces nosotros nos comparamos ahora en febrero con febrero glorioso, pero estamos muy cerca de superar el ingreso de 2020 y por supuesto 2019, aún teniendo un día menos, porque un día menos para aduanas es importante. Nosotros recaudamos por día hábil y si el promedio es de 45.000 millones de guaraníes diarios, con un día menos son 45.000 millones menos y 2 días 90.000. El mes pasado tuvimos 2 días menos. Eso se va a recuperar, digamos, en cuanto a días hábiles. El tema es que a veces caen los días en sábado y domingo donde no operamos, ¿verdad? Entonces, tenemos muy buenas expectativas este mes. Bueno, ahora volviendo al tema con el que comenzamos. Usted habló con el ministro de Hacienda diciéndole, necesitamos los escáneres, necesitamos 30 millones de dólares. Nosotros nos reunimos con el equipo con el Arnaldo Yucio y Zully, la ministra de la Senat, y un equipo de expertos de aduana, e hicimos incluso la evaluación costo-beneficio para que incluso si el sector privado tiene que invertir, cuánto tiempo le va a llevar a recuperar. Y planteamos dentro del paquete que va a plantear el ministro del Interior al Ejecutivo está, digamos, la compra de escáner. Nosotros queremos, o sea, no están todo lo que habíamos pensado porque ellos suponían que aduana puede comprar una buena cantidad. Creemos que va a tener que hacer un esfuerzo adicional. Nosotros estamos recurriendo incluso a otras instancias, a otros organismos internacionales solicitando el apoyo para prepararnos para este fenómeno que se viene, que es Paraguay mirado como país de tránsito. Exactamente. ¿Verdad? Sí, pero no solamente eso. ¿Y qué va a pasar con los radares? ¿También se habló de eso? Sí. ¿Y los aviones interceptores? Exacto. Es parte de un plan que se está presentando el equipo encabezado por el ministro Yucio. Digamos, de un plan de aproximadamente 100 a 150 millones de dólares pagaderos en 10 años, pero que va a dotarnos de toda la infraestructura para ser un país mucho más serio, ¿verdad? Ahora, aunque no se crea, el narcotráfico está violando nuestra soberanía. Así es. Y no tenemos en seguridad en cuanto a defensa de la soberanía, estamos perdiendo la batalla. Y tenemos que hacer algo para dar vuelta al resultado, don Julio. Sí, yo creo que este fenómeno del récord incautado en Europa va a acelerar ese proceso y también va a sensibilizar al Congreso para priorizar esto. Si bien una inversión de 100 millones de dólares pues, es factible pagarlo en 10 años, puede sonar fuerte, sin embargo, la marca país que tenemos se puede deteriorar rápidamente con esta situación. Ahora, ¿y cómo se siente usted como director de aduanas cuando esto ocurre durante su gestión como presidente, como director general de aduanas, y se sospecha que todo este cargamento habría salido de Paraguay? Y la verdad es, a uno le corta el sueño, le quita el sueño, genera mucha preocupación. Mi principal preocupación debería ser la reforma aduanera, la recaudación, la modernización, y en el caso de las exportaciones al fisco para aduana no aporta absolutamente nada. O sea, nosotros no recaudamos, pero sin embargo nos genera este tipo de daño cuando se contaminan contenedores o se reemplazan mercaderías. Entonces, obviamente uno se siente muy preocupado. Esto, digamos, le saca el sueño a cualquiera, y además hoy teníamos invitados a otros funcionarios. Sí, ¿Por qué no vinieron? Porque evidentemente es un peligro muy
muy fuerte también exponerse ante una situación como esta, porque estas incautaciones que se están haciendo son incautaciones récord también y están sucediendo no solamente porque estamos vulnerados nosotros, sino porque hay cooperación de información. Entonces, no solamente a nivel de Paraguay, a nivel del mundo entero, y entonces se van a seguir produciendo incautaciones grandes y obviamente nosotros somos parte de ese equipo de investigación y el equipo que hoy no está acá es justamente por una cuestión de prudencia y precaución. ¿Las dos empresas paraguayas son de la misma persona o son de personas diferentes? La misma familia. La misma familia. Sí. ¿Y tienen prácticamente las mismas iniciales las empresas? No recuerdo bien, Carlos. Mañana vamos a tener ya esa información. Bueno, está bien. Te agradezco, Julio, que hayas venido. Es muy importante que las autoridades de este país den la cara y te agradezco la gentileza de estar con nosotros. Sé que no es fácil, probablemente seas criticado, pero estás acá y es muy importante y ojalá que otras autoridades aprendan también que es necesario transparentar las gestiones de uno. Muchísimas gracias, Carlos. Cuando guste estamos a las órdenes. Muchas gracias. Okay. Julio Fernández, el director de aduana. Esta es la novela que hoy nos enteramos. Acá vamos a conocer más detalles. Otros no podemos, por los secretos propios de las investigaciones, no podemos conocer. Pero estuvo acá con nosotros Julio Fernández y eso es muy destacable. Hasta el próximo miércoles. Cuídense y nos encontramos dentro de 7 días.